Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con estas estupendas jornadas y con estos maravillosos aprendizajes que todavía nos queda tarde y vamos a seguir aprendiendo y además divirtiéndonos, que es como tenemos que aprender. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a aprender de neurociencia. Madre mía, qué interesante. Nuestra ponente es doctora en psicología por la Universidad de Wisconsin, es investigadora Ramón y Cajal en el ámbito de neurociencia y educación y es miembro investigador de la Community of Researchers on Excellence for All, CREA. Eso. Así que con todos ustedes tenemos el privilegio de contar esta tarde con Sandra Racinero Plaza. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como comentaban en la introducción, en esta hora aproximadamente, lo que vamos a ver es cómo es posible conseguir una educación de las emociones y de los sentimientos basada en los descubrimientos de la neurociencia y sin neuroedumitos. Ya veremos qué es eso. Esta chica que veis en la imagen era Amanda Todd, una adolescente de 15 años, estudiante canadiense, que acabó suicidándose. Esto ocurrió, y ella lo relató en un vídeo que colgó en YouTube antes de cometer suicidio, como consecuencia de una experiencia de acoso muy grave. Cuando un tiempo antes se trasladó con su padre e inició unas conversaciones online, por chat, para establecer algunas relaciones y crear amistades. Una de esas personas con las que habló era un anónimo que en un momento dado le pidió que se hiciera una foto, apareciera en la webcam y le enseñara los pechos. Amanda lo hizo y un tiempo más tarde la policía le avisó de que esa imagen estaba circulando por todos los contactos de esta chica en el instituto. A partir de ahí su realidad fue terrible. El acoso de los iguales en el instituto fue insoportable y tampoco tuvo el apoyo de ninguna persona adulta del centro educativo. La situación fue tan terrible que le tuvieron la familia que moverse de barrio, pero esa persona la continuó acosando por online y volvió a enviar a todos los compañeros y compañeras del nuevo instituto esa imagen de Amanda. Su salud empeoró enormemente y lo que hizo fue pedir ayuda, una ayuda que no encontraba en la realidad, la pidió a través de internet, a través de esos vídeos. Nadie le respondió, nadie mostró su solidaridad en el instituto y Amanda acabó suicidándose. Este son el tipo de situaciones que están ocurriendo en los centros educativos, en España y a nivel internacional. Algunas llegan a los medios, otras no. Educar en las emociones y en los sentimientos significa hablar de estos temas y prevenir para que esto no ocurra. Para conseguir eso, no podemos hacerlo si nos basamos en los dos enfoques predominantes en las charlas de neurociencia y educación emocional en España. Voy a decir cuáles son esos dos enfoques porque ninguno de los dos es el que yo voy a tomar aquí esta tarde, evidentemente. El primero de ellos es que desde hace un tiempo puede haber personas famosas que salen en televisión, en la prensa, en la radio, les invitan a charlas, o talleristas de diferente índole, que hacen afirmaciones sobre cómo funciona el cerebro, sobre educación, sobre emociones, sobre sentimientos, y no conocen ni las evidencias científicas de ciencias de la educación y tampoco conocen las evidencias científicas en neurociencia. Pero luego tenemos también otro perfil, que son neurocientíficos y neurocientíficas que conocen las evidencias de su campo de investigación,
pero que cuando hablan para educación se basan en ocurrencias en educación, porque no conocen las evidencias de ciencias de la educación. No es su dominio la literatura científica en enseñanza y aprendizaje. Os voy a poner un ejemplo sobre esto segundo. La neurociencia hace ya tiempo que ha demostrado que el estrés es negativo para el desarrollo cerebral. Y hay muchísimas publicaciones sobre este tema, tanto en experimentación animal como con humanos. Algunas se han publicado en monográficos que son extraordinarios en la revista Nature y en muchas otras revistas en el ámbito de neurociencia. Neurocientíficos de primer nivel mundial, como Eric Kandel, que esta es la referencia, si queréis leer sobre neurociencias, la referencia mundial en la actualidad en este campo, Eric Kandel, que fue premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2000 por descubrimientos en el área de neurociencia de la memoria. Personas como Kandel, que son grandes neurocientíficos, se quedan ahí, dicen, el estrés, toda la investigación acumulada hasta la actualidad, se ha demostrado que perjudica el desarrollo cerebral. No dicen nada más para educación porque no han investigado eso para educación y por lo tanto no pueden hacer afirmaciones sobre algo que no han investigado. ¿Qué ocurre? Pues que hay otros neurocientíficos poco reconocidos en neurociencia, pero que han visto la oportunidad de que ahora la neurociencia se ha puesto de moda en educación y entonces hacer afirmaciones para el campo de la enseñanza y del aprendizaje escolar. ¿Qué ocurre cuando hacen esto? Claro, como no conocen la investigación en ciencias de la educación, van a los discursos que hay públicos, ¿no? Lo que está de moda, las ocurrencias que circulan en los debates y piensan que eso es una evidencia, ¿no? Pero tampoco lo comprueban. Por ejemplo, relacionan el estrés, eso que sí que se ha estudiado en neurociencia, con algunas ocurrencias en educación que suelen ser pues se han extendido bastante en países que tienen poco éxito educativo. Una ocurrencia en países con bajo rendimiento es que el tiempo invertido en aprendizaje o el mayor énfasis o mayor dedicación al aprendizaje instrumental genera estrés en los niños y las niñas, en los chicos y las chicas. No hay ninguna evidencia científica en ciencias de la educación que diga, ni en psicología evolutiva ni cognitiva, que diga que invertir más tiempo en aprendizaje instrumental genere estrés. Y entonces acaban diciendo estos neurocientíficos, como sí que se basan en esas ocurrencias, acaban haciendo afirmaciones como esta que veis aquí. Hasta llegan a decir que el aburrimiento es bueno para el desarrollo cerebral, contradiciendo de esa forma todas las evidencias científicas, no solo en la literatura en educación, sino también las evidencias en su propio campo, en neurociencia, que dicen exactamente lo contrario, que es necesario una mayor implicación cognitiva y un mayor nivel cognitivo. Esto tiene un nombre, este tipo de ideas falsas tiene un nombre, se llama neuroedumitos, que serían ideas que no tienen ni base científica ni en la neurociencia ni en la educación y tienen unas consecuencias extremadamente negativas sobre el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y de las niñas. Ese es un concepto publicado por primera vez en el 2007 en la revista Innovamos y desarrollado por Ramón Flecha. Solo hace falta haber leído un poco a Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia moderna, premio Nobel español, en este libro que os recomiendo mucho, Recuerdos de mi vida, que es su propia biografía, y afirma: hay que sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo que es nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Toda la idea contraria a que hay que aburrirse para el desarrollo cerebral.
Es más, ahora aquí en esta cita habla sobre él, ¿no? Ya veis, la leéis, la podéis leer vosotros y vosotras, la segunda parte, ¿no? Explica las horas y horas que invertía delante del microscopio, ¿no? Muchas veces noches enteras, examinando, ¿no?, los movimientos de los capilares sanguíneos, ¿no?, para avanzar en sus propias teorías. Sabemos, lo decía Ramón y Cajal en el ámbito de la neurociencia, lo había dicho Vygotsky en la psicología histórico-cultural, cómo se necesitan retos cognitivos y dificultades cognitivas para que haya desarrollo cognitivo, incluso desarrollo cerebral. Por tanto, ese neuroedumito de que es necesario el aburrimiento no tiene ninguna base científica y perjudica enormemente a los niños y a las niñas. Yo, por tanto, puesto que el objetivo es mejorar ese aprendizaje y ese desarrollo también de las emociones y sentimientos, me voy a basar solo en evidencias científicas del campo de la neurociencia y en evidencias científicas del campo de la enseñanza y del aprendizaje o las ciencias de la educación. Debo decir que lo que no está publicado ahí, lo que no está publicado en esas revistas científicas, que están indexadas en lo que se llama JCR o Scopus, quiere decir que no tiene aval científico. Solo lo que se publica en revistas como el Cambridge Journal of Education o la Harvard Educational Review, las revistas de Cambridge y de Harvard en educación, ha pasado un proceso de evaluación que ha demostrado que ese programa o esa intervención ha tenido unos efectos positivos en el desarrollo cognitivo y emocional de esos niños y de esas niñas, de esos chicos y de esas chicas. Si queremos aplicar aquello en emociones y sentimientos que con seguridad va a dar buenos resultados, tenemos que ir a lo que está publicando la comunidad científica internacional. Lo que no se ha investigado en proyectos de investigación competitiva y no se publica en esas revistas, no podemos decir que esté mejorando las emociones y los sentimientos de los niños y de las niñas, y es más, en muchos casos los está destruyendo o perjudicando, como voy a explicar en otras diapositivas. Me baso en eso, como muchas otras personas, porque cumplimos con los criterios y los principios éticos de nuestras comunidades científicas y profesionales. Yo soy del ámbito de la psicología, pero todas las disciplinas lo tienen. Mi comunidad de referencia es la APA, la APA, la Asociación Americana de Psicología, que tiene un código ético y de conducta muy estricto para asegurar que aquello que hacemos los psicólogos y psicólogas y los investigadores en psicología acaba revirtiendo positivamente en la vida de los individuos y de los grupos. Además, lo dicen las asociaciones científicas, pero es que todos los niños y niñas, chicos y chicas, tienen el derecho, y está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27, a beneficiarse de los avances científicos. Igual que tienen derecho a beneficiarse de los avances científicos en medicina, tienen derecho a ir a una escuela que les dé los mejores programas y las mejores intervenciones que se ha demostrado ya a nivel mundial que solo y solo les va a llevar a rendir mejor en emociones, en sentimientos, en pensamiento, etc. Es un derecho que tenemos que asegurar. Pues vamos a hablar de cómo asegurarlo. ¿Qué dice la comunidad científica internacional sobre qué produce estrés? Y vamos a ver lo muy relacionado que está eso con el tema de emociones y sentimientos. Lo que produce estrés son las relaciones tóxicas, las relaciones humanas tóxicas. ¿Qué son tóxicas? Aquellas que incluyen violencia. Y violencia puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, de muy diferente índole, pero son violentas. Todas las relaciones que incluyen violencia generan estrés tóxico en la persona, que una de las consecuencias que tiene, vamos a ver 3 consecuencias, una es el deterioro de la salud mental, en todos los casos. Lo voy a explicar con un ejemplo de una investigación que estamos desarrollando hace unos meses en un hospital de día de salud mental que está ubicado en Antequera, en Málaga, y donde veis que hay unos 20 pacientes, todos con trastorno mental grave. Voy a poner un ejemplo que es de personas que están más hacia una situación ya deteriorada en su salud mental, pero para que veáis muy claro cómo a veces
en algunos de esos casos de personas con psicosis, con esquizofrenia, no se está yendo o no se habla de las historias de vida que hay detrás de esos casos. Vamos a hablar de eso. La mayoría de esos pacientes han tenido un ingreso en la unidad de agudos e incluso en la actualidad, a pesar de estar en el hospital de día, según la circunstancia, a veces padecen brotes que les llevan de nuevo a esa hospitalización. Yo ahora voy a hablar de un caso, pero hay más de entre esos que comentaba. Este es el caso de Rosa, es la paciente más joven de ese grupo. A mí me impactó mucho cuando la conocí. 22 años y empezó en el servicio en el año 2016. Cuando digo en el servicio es en el programa de atención en el hospital de día. Su diagnóstico, como primera información, es que tiene un trastorno esquizotípico de la personalidad. Es un trastorno mental grave, tiene ideas extrañas de tipo paranoide y tiene dificultad pues, para exponer sus ideas, para que se le entienda, ¿no? En la argumentación, y muestra ideación suicida, a pesar de que en la actualidad ha mejorado muchísimo gracias a la intervención en la que participa. Pero más allá del diagnóstico y de la etiqueta, lo que nos interesaba y les interesa mucho al equipo profesional con quienes trabajan es qué historia de vida hay detrás de una persona de 22 años que desarrolla una enfermedad mental grave como esa. Bien, pues ¿qué vivió Rosa? Desde adolescente y desde que entró al instituto, una situación parecida a la de Amanda. Una situación de acoso, de bullying, bastante grave. No tuvo ningún apoyo, ni por parte de los iguales, de amigos ni de compañeros, ni tampoco de las personas adultas del profesorado de ese centro. Los padres se preocuparon, pero decidieron, viendo cómo estaba Rosa, sacarla del centro, del instituto, y optaron por no escolarizarla. Lo que llevó a Rosa a quedarse 4 años en casa. Esto empeoró la situación y le llevó a un número de recuerdos sobre lo que había, la experiencia vivida, y toda esa experiencia pues, se acabó manifestando en esa enfermedad mental. La Comisión Europea está muy preocupada por esta situación, por la situación de acoso, tanto presencial como virtual. Y el daño que produce en la salud mental de las víctimas es muy grave. Y las víctimas están en infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad, en todos los niveles educativos. Desde muy pequeños y pequeñas lo podemos ver. En una encuesta muy grande que se hizo, se vio como un 55% de los niños y niñas, chicos y chicas que han sido víctimas de acoso en la escuela han tenido depresión, con todo lo que eso significa, padecer depresión en la infancia. Se han autolesionado un 35% y un 38% han pensado en suicidarse. Ya hemos visto que algunos cometen suicidio por falta de apoyo social. Las consecuencias, todas las que veis aquí, estas son publicaciones en el World Journal of Psychiatry, bastante reciente, en 2017, de toda la investigación que se ha hecho sobre consecuencias en la salud mental de las víctimas de acoso, y estos son algunos de los factores, de las consecuencias en las que hay acuerdo en todos los casos. Hay víctimas porque hay agresores. Y esta es otra encuesta llevada a cabo por UNICEF en el año 2014, donde se preguntaba a adolescentes de entre 11 y 15 años si habían acosado a compañeros en la escuela como mínimo una vez en los últimos 2 meses. Ya veis las cifras en todos esos países. El porcentaje es, ahí veis, de un 30% de media de estudiantes que reconocían haber acosado a otros entre 11 y 15 años en el instituto. De entre las diferentes violencias, además del acoso entre iguales, hay una muy preocupante, cada vez más, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres jóvenes. Cada vez el número de víctimas de violencia de género es de mujeres de menor edad. Si vais al último punto de esta diapositiva,
en la encuesta del INE del 2018, el mayor incremento en el número de víctimas en el 2017 en España se dio en mujeres de menos de 18 años. La mayor alarma de esa encuesta fue identificar que las víctimas eran menores de edad, menores de 18 años. Y aporto más información, más evidencias que luego van a salir, pero también por si queremos y queréis preguntar más luego. Y es que la mayoría de esa violencia afectivo-sexual se produce no en relaciones estables, que también, pero muchísimo en relaciones esporádicas, que son relaciones del fin de semana, que son relaciones de las que en muchos casos las primeras experiencias afectivo-sexuales son de ese tipo. Las consecuencias psicológicas en la salud mental de este tipo de relaciones tóxicas violentas desde la adolescencia son también todas estas que veis aquí, ¿no? Estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, depresión, diferentes tipos de fobias, insomnio, trastornos alimentarios, etc. Muchos coinciden con el acoso entre iguales y otros son específicos de este caso. Todo ese daño en el funcionamiento psicológico ve también un reflejo en el deterioro en la actividad y en la arquitectura del cerebro. Las personas que sufren de violencia en las relaciones humanas ven dañada el funcionamiento de su cerebro y la propia arquitectura, la estructura cerebral. Si os interesa este tema, la principal referencia mundial o el centro de investigación más puntero en infancia en específico es el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, donde tienen muchísima investigación y además una página web excelente con los resultados de las investigaciones en pequeños vídeos o en reports breves, donde ven no solo el deterioro, sino también enfatizan qué tipo de otras interacciones pueden cambiar ese daño en los niños y en las niñas. Vamos a ver qué ha dicho la investigación sobre cómo las relaciones tóxicas o violentas dañan el funcionamiento neuronal. Ya está demostrado, las personas que sufren en relaciones violentas tienen una pérdida de conexiones neuronales y tienen también muerte neuronal. Pierden neuronas como consecuencia de la exposición a relaciones tóxicas y a la adversidad que eso supone. Es más evidencias, hay muchas ya acumuladas. Otra es que no solo es que queda alterado el funcionamiento neuronal y se pierde conexiones sinápticas, es que además cambia la propia arquitectura, lo que se podría llegar a ver en el cerebro, de las estructuras subcorticales, que son las más internas en el cerebro humano. En concreto ya se ha visto en tres: el hipocampo, encargado de la memoria, la amígdala, del procesamiento emocional, y el córtex prefrontal, que es esta zona de aquí, que es la propia de los humanos y donde está la actividad cognitiva superior. Bien, todo eso ya se sabe que puede ocurrir, que esas víctimas puedan encontrar dañada incluso ese tipo de arquitectura. Además, las relaciones tóxicas deterioran la salud física de las personas, de los niños y de las niñas, de los chicos y de las chicas. Una de las manifestaciones más claras es porque esas relaciones afectan a las emociones de la persona. Y las emociones y sentimientos son una vía esencial, intermedia, en el funcionamiento físico, en el organismo. Un ámbito en el que se ha visto muchos impactos en el sistema inmunológico. Normalmente las personas que han sufrido violencia o que están sufriendo violencia ven debilitado su sistema inmunológico, lo cual les hace más vulnerables a sufrir otro tipo de enfermedades. Este es un ejemplo de lo que estoy comentando. Incluso en salud, los médicos y la comunidad científica en el ámbito de la medicina ya empieza en sus publicaciones, como en este journal que veis aquí de gastroenterología, a hablar de cómo hay casos de pacientes que no entendían enfermedades crónicas del aparato digestivo y que cuando han sabido sobre las historias de vida, de violencia, de abuso, de acoso, de trauma que hay detrás derivado de esa violencia, entonces la persona saca ese recuerdo
empieza a gestionarlo y en algunos casos empiezan a mejorar por primera vez en rasgos, ¿no?, del aparato digestivo y en enfermedades que eran de tipo crónico. Esto se ha estudiado en casos, ¿no?, particulares y cada vez más en muestras más amplias. Pero si hay una investigación que es ahora mismo, y que si queréis leer más sobre este tema, yo os recomiendo mucho el libro que se referencia en la parte de abajo de la diapositiva, este es el libro a leer. Se llama, es una investigación que llevó a identificar lo que se ha llamado el efecto telómero. La investigadora ganó el Nobel también, es una investigadora de la Universidad de California en San Francisco, Elizabeth Blackburn, y ella lo que vio es que las personas que están en relaciones tóxicas ven alterados sus patrones de pensamiento hacia patrones más negativos, que les llevan a emociones más negativas, y eso tiene un efecto en los telómeros, que es la parte final de los cromosomas. Y el efecto que tiene es que los acorta. ¿Y qué significa eso? Bueno, para decirlo, porque ya sé que vais a leer el libro, pues lo que significa es que la persona envejece de forma prematura, envejece antes. Hay una oxidación celular prematura, lo cual lo que significaría es que la persona, por tanto, aumenta la probabilidad del desarrollo de enfermedades. Entonces, en este sentido, hay mucha otra investigación que ya ha demostrado cómo el estrés tóxico aumenta marcadores inflamatorios, que están directamente relacionados con el desarrollo del cáncer, ya lo sabéis, y que estas personas tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, hepatitis, diferentes tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la educación emocional y de los sentimientos, que está hablando de otras cosas que no es de esto, que estos son los principales problemas que tenemos en nuestras escuelas y en nuestros institutos, y que ignora la evidencia científica sobre qué daños tienen esas experiencias violentas y cómo superarlos, lo que está haciendo es destrozar, y lo afirmo y lo afirmamos, se está destrozando en muchos casos las emociones y los sentimientos de los niños y de las niñas. Voy a poner aquí algunos ejemplos de los muchos que hay, ¿no?, de formas en las que en algunos lugares se trabajan las emociones y los sentimientos y que ya se sabe que aumentan las probabilidades de una niña o de un niño de ser acosado. Cosas como nos ponemos todos juntos en un banco, ¿no?, porque se cree que así desarrollamos más nuestra dimensión emocional, ¿no? Si me aproximo físicamente a otra persona, ¿no?, tengo que liberar alguna cosa. Bueno, pues a lo mejor tú en ese banco estás poniendo primero una persona que no quiere subirse en ese banco, que no quiere que nadie la toque, ¿no?, y que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo quién, cuándo y cómo se le toca, ¿no? Ninguna persona adulta puede decidir eso por un niño, una niña, un chico y una chica, ni por nadie. Bueno, por lo menos yo conozco muchas personas, y yo me incluyo en ellas, que yo decido, ¿no?, las relaciones que tengo y quién, cuándo y cómo, ¿no? Y así muchas otras personas. Es muy grave que se les esté imponiendo a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, ese tipo de situaciones. Es una coacción a su libertad y es una mala socialización, ¿no?, en cómo relacionarse con su propio cuerpo y tomar decisiones libres en ese sentido. Se puede estar fomentando el acoso o se puede estar fomentando que alguien que está acosando a otra persona incluso tenga la situación creada por una persona adulta para seguir acosando a un compañero o a una compañera. Y haciendo eso estamos destrozando la vida de muchos niños y de muchas niñas, sus emociones, sus sentimientos, y tiene muy graves repercusiones, como hemos visto, y por eso ponemos todas esas evidencias en su desarrollo posterior. Hay que acabar con eso y hay que denunciarlo, porque es un derecho que tienen los niños y las niñas, como hemos visto antes, y porque es lo que exige la comunidad científica. El presidente de la Asociación Americana de Psicología, en su conferencia inaugural en el Congreso en Washington en 2017, ponía el énfasis en la idea de que tenemos muchos problemas sociales, pero que la transformación es posible. Ese es el mensaje también de esta sesión, ¿no?
toda esa dureza de la evidencia científica de las relaciones tóxicas y violentas sobre las emociones y los sentimientos, pero sí sabemos también que la transformación es posible, ¿no? Y que aun habiendo vivido este tipo de circunstancias, primero la persona puede vivir un desarrollo diferente, pero además existen ya intervenciones avaladas científicamente para que eso sea así. Para ello solo nos podemos basar en la evidencia y yo voy a referenciar especialmente a Eric Kandel por ser la referencia mundial en neurociencia en la actualidad. El libro también, que se conoce como la Biblia de la neurociencia en la actualidad y que es el libro de cabecera en medicina, en psiquiatría y por supuesto en neurociencia, es Principles of Neural Science, que es este que veis aquí, que también está en castellano, está en español, ¿no? Principios de neurociencia o de ciencia neural. Es muy, muy grueso, ¿no? Pero si queréis empezar leyendo a Kandel, aconsejo otro antes de este, que se llama En busca de la memoria, que es el que él escribió cuando le dieron el Nobel. Y es maravilloso, mezcla su propia biografía y su infancia con su pasión por entender mejor la memoria y los mecanismos de la memoria y de potenciación de la memoria a largo plazo. Bien, pues vamos a ir a esas evidencias que hacen la transformación posible, ¿vale? La evidencia 1 es que lo propiamente humano son los sentimientos, no las emociones. ¿Cuál es el error? Que en España, la mayor parte del tiempo, durante ya hace algunos años, cuando se habla de educación emocional, solo se habla de emociones y se olvidan los sentimientos. Y no son lo mismo. Voy a ir al capítulo 48 de Principios de Ciencia Neural, no lo digo yo, lo dice Kandel, ¿no? ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? Las emociones, en palabras de Kandel, página 1079, dice, son el conjunto de respuestas fisiológicas que ocurren más o menos inconscientemente cuando el cerebro detecta ciertas situaciones desafiantes. Esas respuestas fisiológicas automáticas ocurren tanto dentro del cerebro como en otras partes del cuerpo. Cuando una persona se va a cruzar por un paso de cebra, está en verde, pero igualmente ve que viene un coche muy rápido, en ese momento esa persona tiene unas emociones porque tiene una respuesta fisiológica en el organismo, tiene una base orgánica. Es muy fácil que sus músculos se tensen porque tiene que correr más rápido para evitar que el coche la atropelle. Quizá incluso se ponga más nerviosa o sude. Esas son reacciones emocionales derivadas de una situación de peligro que se está experimentando y es mayormente inconsciente. Ocurre por el estímulo que se está viviendo. Los sentimientos, sin embargo, son la experiencia consciente de esos cambios que suceden en el cuerpo, somáticos, y en la mente, cognitivos. Es la percepción consciente de esas experiencias emocionales. Es decir, hay conciencia, hay reflexión, hay pensamiento. Yo le doy un significado a eso que estoy sintiendo. Hay un sentido a esa reacción emocional. ¿Qué dice Kandel? Que esas respuestas emocionales, lo primero, se encuentran en los organismos más simples, incluso en una célula bacteriana, delante de un determinante componente químico, puede reaccionar de forma que se aleje a esa gota, porque le supone un riesgo. Sin embargo, es obvio que esa célula bacteriana o la aplisia, que es este molusco con el que Kandel investigó, que le llevó al Nobel, pues ni la célula bacteriana ni la aplisia tienen sentimientos, no reflexionan sobre esas reacciones, no le dan un significado a eso. Somos las personas quienes tomamos esa conciencia y solo nosotros y nosotras tenemos sentimientos. Si se obvia que lo propiamente humano son los sentimientos, estamos justificando y podemos llegar a justificar la peor violencia. Porque siempre se puede decir que es una reacción emocional incontrolable, que la persona eso le sale de dentro, es inconsciente y no puede hacer nada. No, lo propiamente humano es la reflexión sobre nuestras propias reacciones emocionales inconscientes. Y por lo tanto, si no asumimos eso, la gravedad de lo que puede
permitirse llegar a ocurrir en los centros educativos es mucha. Tenemos que partir que en toda situación los niños y las niñas, los chicos y las chicas son conscientes de lo que hacen y de lo que sienten, porque eso es lo propiamente humano y ese es nuestro sistema cultural que ha servido para dar significado y sentido a aquello que sentimos, ¿no? Y por lo tanto, no intentemos encontrar justificaciones a la violencia porque no existen, no hay ninguna evidencia en la psicología evolutiva para esperar que haya ninguna etapa en el desarrollo de los niños y de las niñas en el que sea esperable el comportamiento violento, porque no la hay. Decir cosas como que es esperable que los niños pequeños muerdan a otros, pues es la involución, no es la evolución humana, es ir para atrás en el desarrollo. Porque precisamente lo propiamente humano es que tú accedes a un sistema cultural, a un sistema de significados, a una construcción social de la realidad que te permite poner etiquetas y darle un sentido a aquello que te pasa, que le pasa a otros y que te pasa a ti. Y por lo tanto te vas alejando cada vez más de esa inconsciencia. Yo recomiendo, en el caso más de infantil y donde todo esto queda muy bien explicado, la guía sobre el desarrollo infantil de la Universidad de Yale, donde están líderes mundiales en el tema de desarrollo infantil. Es más, para dar algunos datos más, aunque estas teorías ahora ya se han avanzado mucho más, pero sabemos que en el cerebro humano la mayor parte de masa encefálica está dedicada precisamente, es la neocortical, es donde se ubican precisamente las funciones psicológicas superiores, la atención, la percepción, la memoria, cuestiones vinculadas al lenguaje, lo que es propiamente psicología superior en términos de Vygotsky, de la psicología sociocultural. Por lo tanto, incluso en términos anatómicos, el cerebro humano está más preparado para pensar sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que construimos con otros, que cualquier otra especie. La buena noticia de todo esto es que si lo propiamente humano son los sentimientos, quiere decir que a través de la conciencia las personas podemos incluso decidir cambiar nuestras reacciones emocionales. En función del tipo de persona que yo quiero ser, en función de la sociedad que queremos, en función de cómo yo me quiero relacionar con mis amigos, del tipo de relaciones que quiero crear, decido que hay reacciones emocionales que a lo mejor me alejan de eso. ¿Cómo las cambio? Eso es lo propiamente humano. La educación, la intervención social, todo eso se dedica precisamente a trabajar sobre esas cuestiones y nos permite escoger con libertad. Es la hipótesis, en el fondo, de la plasticidad cerebral, que fue planteada en primer lugar por Santiago Ramón y Cajal, de nuevo. Y así Kandel lo dice desde el principio en su libro Principios de Ciencia Neural, a quien remite continuamente, como hacen todos los grandes, que remiten siempre a las fuentes originales, de quién es esa aportación. Bien, ya sabéis que plasticidad es la habilidad que tienen las sinapsis, las conexiones sinápticas, de reorganizarse y de crearse en función de diferentes perfiles de estimulación, de diferentes estímulos. Entonces, en función del contexto de las interacciones de diferentes estímulos, se potencian unas conexiones sinápticas o se potencian otras, se debilitan unas, se refuerzan otras, ¿vale? Se crean unas, se eliminan otras. Eso es plasticidad cerebral. Y diferentes contextos y diferentes experiencias tienen diferentes consecuencias en los circuitos neuronales que se crean, que se refuerzan o que se debilitan. A mí me encanta cómo lo explica Eric Kandel en su libro En búsqueda de la memoria que os decía antes. Lo dice así, dice: si el lector recuerda algo de este libro, será porque su cerebro ha cambiado ligeramente después de leerlo. Esa capacidad de desarrollar nuevas conexiones sinápticas como resultado de la experiencia parece haberse conservado a lo largo de la evolución. Es decir, si tú recuerdas alguna cosa, es porque se ha creado una conexión sináptica en tu cerebro que almacena esa información, si no, no serías capaz de recuperarlo después. Y lo que quiere decir es que a una conexión sináptica nueva, tu cerebro ya es diferente. Entonces, si mirásemos
un cerebro desde el nacimiento hasta que una persona fallece, no hay ninguno igual, porque sus experiencias de vida y sus aprendizajes han sido diferentes y entonces las conexiones creadas son diferentes en cada individuo. Eso es plasticidad cerebral. Voy a bajarlo al nivel de intervención y de investigación en intervenciones que funcionan. Y voy a remitirme a una investigación que ha sido publicada recientemente en una revista que es de las más punteras en el mundo en psicología, Frontiers in Psychology, y de una investigación que llevamos a cabo en colaboración con una investigadora de la Universidad del País Vasco, Leire Ugalde, colaboración de la Universidad de Cambridge, Lidia Puigvert, y otra compañera de CREA, Emilia Aiello. Bien, ¿qué vimos en esta investigación? Exploramos las memorias autobiográficas, que para decirlo rápido son las memorias sobre los recuerdos sobre nuestra vida personal. No es recuerdos sobre las tablas de multiplicar, no, son los recuerdos de tu propia vida. Eso se llama memoria autobiográfica. Tiene muchísimo impacto, como podéis imaginar, en la salud mental de una persona y en la psicología de una persona, cómo va construyendo sus propios recuerdos autobiográficos a lo largo de la vida. Nos preguntamos qué ocurre cuando esas memorias son de episodios de relaciones afectivo-sexuales en las que ha habido humillación, desprecio, tensión, diferentes tipos de maltrato, psicológico, físico, sexual, etc. Y que eso ocurre en relaciones afectivo-sexuales, sean estables o esporádicas. Nos preguntábamos, ¿esos recuerdos de esas relaciones violentas incluyen atracción de algún modo? ¿Algún tipo de atracción? ¿Por qué nos preguntamos esto? Nos lo preguntamos porque existe mucha investigación que también se ha venido desarrollando desde el CREA y que continuamos desarrollando, y esto es parte de esa línea de investigación. Existe un discurso coercitivo, social, dominante, en el que los perfiles de masculinidad con conducta violenta o con actitudes violentas se presentan como más excitantes, más deseables, más atractivos. Tenéis miles de ejemplos sobre esto. Series de televisión, películas de cine, literatura, cantantes, como veis aquí, bueno, está en muchos lugares, esa idea. Y eso es un discurso presente en muchos agentes de socialización en el que la población se socializa más o menos directamente y en el que las y los adolescentes están participando de una forma muy intensa en su propio día a día. Eso tiene un impacto porque en definitiva es una socialización y la persona puede llegar a crear un cierto deseo hacia esos modelos de masculinidad, no porque sean libremente escogidos, sino producto de ese discurso dominante, coercitivo. ¿Qué ocurre? Pues que como consecuencia de esa socialización, al final pues establece unas conexiones entre un estímulo que es de ese perfil de masculinidad violenta y una respuesta que es de atracción hacia eso. Tan fácil como eso, igual que ocurriría con cualquier otro aprendizaje, ocurre con este tema. Cuanto más se estimula esa conexión, más se refuerza, pero incluso con una sola experiencia afectivo-sexual violenta en una relación esporádica o estable, que ha sido muy fuerte para la persona, esa conexión puede estar profundamente establecida. En estos casos a veces no depende de la repetición de esa experiencia, sino que una sola, con mucho impacto emocional, puede ser suficiente para que esa conexión sea muy sólida. Cuando la persona recuerda esa experiencia, cualquier tipo de recuerdo autobiográfico, lo que hacemos es volver sobre la conexión. Entonces, cualquier recuerdo es la reactivación de esas conexiones sinápticas. Claro, de ahí la importancia de que si en ese recuerdo afectivo-sexual violento existe atracción de algún modo, es preocupante, porque recordar esa experiencia va a suponer la reactivación de esas conexiones sinápticas. Y eso es importante porque la memoria, aunque muchas veces se hable de memoria como un almacén del pasado, en los humanos esa no es la principal función, es el futuro. Recordamos las cosas que nos han pasado para tomar decisiones presentes y para planificar el futuro. Y en función de cómo recuerdas tu vida y tus relaciones,
Piensa sobre tu futuro. Tienes unos sueños, tienes otros, los has olvidado, los vas cambiando, y eso tiene mucho que ver con ese tipo de recuerdos. Si esas chicas recuerdan con cierto grado de atracción esa persona que ha tenido una conducta violenta con ellas, eso